TAC anormal de hígado, repaso anatómico y principales patologías. Vamos a utilizar entonces este aplicativo que aparece en internet de fácil acceso y el cual nos permite ver unas imágenes de TAC en planos axiales, sagitales y coronales. Entonces lo que nos va a permitir es hacer una navegación libre sobre estos planos y nos va a permitir hacer un recuento anatómico de las lesiones que nosotros les vamos a mostrar en hígado, que es el tema que nos corresponde. Entonces, si yo navego aquí en el plano coronal, entonces me voy a dar cuenta que pues las dos cámaras cardíacas que aparecen limitando el abdomen superior, y cuando entro yo al abdomen superior me voy a encontrar con la porción superior del hígado que se superpone con el talle cardíaco, y si sigo navegando un poco hacia abajo me voy a encontrar ya con otras estructuras hacia anterior, que va a ser el de mi abdomen superior. Lo voy a navegar un poco aquí en el plano sagital, y la porción superior del estómago. Entonces voy a encontrar el lóbulo hepático derecho, parte del lóbulo hepático izquierdo, y este software lo que nos permite navegar es sobre un TAC contrastado que nos va a indicar la aorta descendente llena de contraste entrando a la porción abdominal, y pues otras estructuras que nos van a facilitar la identificación de que son imágenes con contraste arterial. Estoy navegando aquí sobre el plano coronal, entonces si sigo navegando hacia abajo me voy a encontrar con el lóbulo hepático izquierdo, parte del lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo hepático derecho y la porción superior y media del estómago. Voy a navegar aquí en el plano axial para que me permita ver esta estructura, que es la única víscera hueca que me permite tener una burbuja gástrica o contenido gaseoso en esta porción hacia anterior, y el paciente, como está en decúbito supino, pues la burbuja se me va a dirigir hacia anterior en esta porción. Y voy a navegar un poco más hacia abajo para que ustedes logren identificar bien la aparición del estómago y una parte mayor del lóbulo hepático izquierdo, y la aparición aquí de esta estructura que algunos radiólogos o autores mencionan como un hígado pequeño, que también va a aparecer en este plano. Se puede identificar en el plano axial, plano sagital, de pronto es un poquito más escondido, no tenemos el tiempo de navegarlo para no interrumpir mucho el video, y si bajo un poquito más voy a identificar toda la porción aquí pues del vaso, y que me va a acompañar también casi hasta el lóbulo inferior del hígado. Voy a bajar un poquito más para que ustedes puedan notar también la aparición de la vesícula biliar, y parte del páncreas. Entonces el páncreas, que también nos acompaña toda desde el plano, desde la parte derecha hasta la parte izquierda, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, la vesícula. Y aquí todavía no terminamos en hígado, cuando aquí en el lóbulo inferior del hígado empiezan a aparecer los polos superiores de los riñones. Nos damos cuenta que es un plano, que es un TAC arterial, porque la corteza renal aparece hiperdensa. Y voy a bajar un poquito más para terminar con hígado y terminar el recuento anatómico y saber que esas son las estructuras que nos acompañan el de mi abdomen superior, parte del abdomen superior, y donde vamos a mostrar las siguientes patologías. Quistes hepáticos son un grupo heterogéneo de enfermedades con etiología y prevalencia diferentes, pero clínica similar. Pueden clasificarse en congénitos, traumáticos, parasitarios o neoplásicos. Los congénitos son el grupo más importante, incluyen el quiste simple y la enfermedad poliquística hepática. Se diagnostican de forma incidental, ya que son asintomáticos, benignos y más frecuente se presentan en mujeres. El quiste congénito, el quiste simple, es la lesión más frecuente del hígado. Su prevalencia en la población adulta oscila entre 0.1 y 7%. Macroscópicamente tiene una forma esférica u ovoidal, unicular y sin septos. Pues el tamaño oscila desde milímetros hasta más de 20 centímetros, y en el 60% de los pacientes la lesión es única. Los pacientes con quistes simples múltiples, a diferencia de la enfermedad poliquística hepática, ocupan menos del 50% del hígado. Generalmente es asintomático en una relación 9:1, y solamente del 10 al 15% son sintomáticos, y el síntoma más frecuente es el dolor abdominal, acompañado de otros síntomas que son náuseas, vómitos, saciedad postprandial, disnea y como tumor abdominal palpable. En estas imágenes de TAC podemos encontrar entonces una imagen simple y contrastada de TAC, donde vamos a evidenciar un quiste ovoidal, y que va a ser, como dice aquí la nota, presencia de lesión quística avascular
de densidad agua que no captan contraste. Aquí en la imagen contrastada pues vamos a evidenciar la aorta abdominal llena de contraste y unas ramas, pero el quiste no se encuentra o es acaptante. Los quistes congénitos poliquísticos hepáticos tienen una prevalencia del 0,5 a 0,6% y son habitualmente asintomáticos. Consiste en la presencia de múltiples quistes hepáticos que ocupan más del 50% del parénquima hepático, como relaciona la diapositiva anterior. Asintomático, la enfermedad es autosómica dominante, más frecuente en mujeres, que además se presenta en mayor número de quistes y son más grandes. Y aquí en esta imagen de tomografía simple pues vamos a evidenciar un TAC de abdomen en el cual vemos varios quistes en los órganos adyacentes al hígado y en los dos lóbulos del hígado, quistes ovoidales o de forma redondeada. Se aprecian múltiples lesiones hepáticas hipoatenuantes de tamaños diversos con márgenes bien definidos y, como mencionamos en la imagen anterior, no captan contraste. En cuanto a los abscesos hepáticos, pues en general se clasifican en función del microorganismo que los origina, distinguiéndose entre abscesos hepáticos bacterianos o biógenos y abscesos amebianos. Los factores predisponentes pues, van a ser la edad avanzada, la diabetes, los tratamientos con inmunodepresores y las enfermedades con inmunodeficiencias. El cuadro clínico que se va a presentar en los pacientes es un dolor abdominal, predominantemente en el hipocondrio derecho y irradiado al hombro derecho. Síntomas acompañantes van a ser fiebre, diaforesis nocturna, vómitos, anorexia, malestar general y pérdida de peso. En la exploración clínica abdominal pues se va a evidenciar dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y hepatomegalia. Esta tabla pues, es el comparativo entre el absceso hepático, amebiano y piógeno, que va a incluir diferentes factores. Aquí nos va a mencionar, pero no vamos a ahondar mucho en esta información y más bien tenerla como referencia. Lo que sí quiero mencionar y hacer énfasis es que la mayoría de los abscesos hepáticos piógenos son secundarios a una infección en la vía biliar o en el tubo digestivo. Sin embargo, no son las únicas vías de diseminación y pues surge esta clasificación o el origen del cual proviene del árbol biliar debido a la colangitis ascendente, vena porta, pues secundarios a la infección de un órgano cuyo drenaje venoso se realiza en el sistema portal. Si es de la arteria hepática, debido a septicemia en abdomen, extensión directa, pues consecuencia de una infección vecina por contigüidad, afecta el parénquima hepático de forma traumática, las lesiones abiertas o cerradas del abdomen, y criptógena cuando se encuentra el foco primario de la infección en el hígado. En esta imagen de TAC, pues vamos a ver que es una tomografía de abdomen, fase arterial. Vemos el callado aórtico, la aorta abdominal captante, llena de contraste, y lo que nos muestra es una lesión hipodensa lobulada con paredes definidas, como dice la nota, en el lóbulo hepático derecho. Y pues esto que menciona aquí, las densitometrías compatibles con PUS, es la herramienta que se usa en TAC, que se llama el ROI, que nos permite medir las unidades Hounsfield y no pertenece pues a la imagen, sino más para hacer la medición de las características de la lesión. Aquí otra imagen de TAC nos menciona una lesión hipodensa en el lóbulo derecho que da la apariencia de dos lesiones en forma de herradura y es un absceso hepático con bordes definidos. También es una tomografía en fase arterial y nos muestra que estos abscesos presentes en el hígado, aquí con bordes hiperdensos y bordes bien definidos. Otra patología va a ser el hemangioma hepático, es el tumor benigno más frecuente del hígado. La gran mayoría de ellos son de pequeño tamaño, pueden ser asintomáticos. En raras ocasiones son de mayor tamaño y pueden estar asociados a coagulopatía de consumo. Pueden presentarse como múltiples lesiones en los lóbulos hepáticos, pero lo más frecuente es que se presente una única lesión, llegándose a presentar en el 1.2 al 5% de las autopsias. La mayoría son menores de 5 centímetros. Cuando miden más de 5 centímetros se consideran gigantes y pueden estar asociados a coagulación intravascular diseminada. Tiene un pronóstico excelente y el síntoma
que más se destaca es el dolor abdominal en el 54% de estos pacientes. Entonces observemos esta imagen de corte axial de tomografía computarizada en fase simple o en fase precontraste. Observemos pues el hígado, el vaso, observemos aquí la aorta abdominal, que de aspecto hipodenso porque estamos en fase simple. Vemos aquí pues en el lóbulo hepático derecho una lesión hipodensa ligeramente oscura en relación con el resto del parénquima, y esto sucede cuando inyectamos el medio de contraste. En la fase arterial pues observamos un área que aparecen unos glóbulos de realce semejantes a vasos. Observemos que estamos en la fase arterial, la aorta abdominal completamente llena de contraste y algunas de las ramas, y estos puntos pues, de realce periférico son muy típicos del hemangioma hepático. Ahora observemos lo que sucede en la fase portal. Veamos los realces aumentados en extensión de tamaño y número que progresan hacia el centro de la lesión desde la periferia, y observemos hipodensidades y lesiones globulares y periféricas interrumpidas por la progresión centrípeta, y es muy típico del hemangioma hepático. Y en esta imagen, que es la fase tardía, se ve una lesión prácticamente que se torna homogénea en relación con el parénquima hepático normal. Pequeñas áreas hipodensias con realce que era inicialmente periférico globuliforme se tornó más extenso con evolución centrípeta y más homogénea, y es característico de hemangiomas mayores. En cuanto a los tumores benignos y malignos, pues vamos a empezar por los benignos. La hiperplasia nodular focal, pues es el segundo tumor benigno más frecuente, representa el 8% de los tumores hepáticos. Mujeres adultas más afectadas en una relación 2:1, está asociado al consumo de anticonceptivos orales. En la mayoría de los casos, la lesión es asintomática y de hallazgo incidental, en una proliferación de hepatocitos probablemente secundaria a una malformación vascular subyacente. Los hepatocitos normales más las células de Kupffer y los conductos biliares primitivos no conectados con la vía biliar normal. En cuanto a las imágenes de TAC, pues en la imagen A, la lesión sólida lobulada de gran tamaño que vemos aquí en el lóbulo hepático derecho isodensa al parénquima normal. En la imagen B, la fase arterial, el reforzamiento intenso, homogéneo, excepto la región central, que es la que nos señala la flecha. En la imagen C, que corresponde a la fase portal, la lesión mantiene el reforzamiento con respecto al resto del parénquima, y pues aquí vemos la distribución del contraste ya en la fase venosa. Y la fase tardía, en la imagen D, la lesión isodensa al resto del parénquima sano, pues se presenta como una cicatriz central. Durante la fase tardía se evidencia con tenue reforzamiento, aquí donde nos indica la flecha. El adenoma hepático pues son solitarios entre el 70 y el 80% de los casos, y la evoluciona a carcinoma hepático. Puede medir hasta 15 centímetros y a los 5 centímetros ya se vuelve sintomático. Es más frecuente en las mujeres, en el 90% de los casos, que toman anticonceptivos orales. En hombres que toman esteroides anabólicos en el 10%, y enfermedades por almacenamiento de glucógeno tipo 1. El adenoma hepático pues es un tumor formado exclusivamente por hepatocitos, la proliferación es benigna, las complicaciones potencialmente pues son mortales, ya que ocurre una hemorragia por ruptura y degeneración maligna. Las células de Kupffer se encuentran disminuidas en proporción y con poca o ninguna función, no existen los conductos biliares. Entonces en estas imágenes de los adenomas hepáticos vamos a ver una fase simple, contrastada, tardía, fase portal, y vamos a identificar dos tipos o dos adenomas, uno en el lóbulo hepático derecho y otro en el lóbulo hepático izquierdo, y que en la fase arterial se va a dar cuenta uno de que no hacen captación completa de contraste o hacen extravasación, y por eso son las complicaciones en estos pacientes, porque hacen hemorragias cuando se presenta este tipo de patología. Y las patologías malignas, iniciamos con el carcinoma hepatocelular. Representa el 90% de las lesiones neoplásicas malignas primarias. A escala mundial es el quinto cáncer más común. Los varones se ven más afectados, con una relación de 3:1 respecto a las mujeres. Se relaciona entre el 80 y el 90% con pacientes con hepatopatía crónica, cirrosis, hepatitis por el virus B y C, con consumo excesivo de alcohol, y en menor grado con pacientes con hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, ingesta de aflatoxinas, con las glucogenosis tipo 1 y tipo 3, con la enfermedad de Wilson. La sobrevida
a 5 años de esta patología está de 0 al 10%. En cuanto a la tomografía computada y la resonancia magnética, pues nos concierne a nosotros en este tema la tomografía computada. Se hace un protocolo trifásico en abdomen que incluye la fase arterial, venosa y portal. Esta patología se va a ver o se incrementa en la arterialización. La fase de portal tiene una pérdida rápida del contraste, la fase de lavado, y los tumores mayores a 2 centímetros tienen una sensibilidad del 90%. Los tumores de 1 a 2 centímetros, 65 y 80 y 92% respectivamente. Tumores menores a 1 centímetro del 10 y 34 y 71 respectivamente, y es muy útil cuando los resultados son equívocos por ultrasonido. En cuanto a las imágenes de TAC, tenemos una lesión hepática con realce exquisito de medio en la fase arterial, y pues en la fase portal y tardía o de lavado vamos a encontrar que solamente se va a ver el realce de la pared de manera persistente con relación a esta patología que es el hepatocarcinoma. Colangiocarcinoma es la neoplasia maligna original en el epitelio de las vías biliares. Representa el segundo tumor más frecuente del sistema hepatobiliar por detrás del carcinoma hepatocelular. Más frecuente en hombres mayores de 60 años y se presenta como una masa grande, firme, hipovascular, de estroma fibroso predominante y produce retracción capsular. Entonces aquí vamos a ver la imagen de TAC, que se ve un colangiocarcinoma interhepático formador de masas. Pues estas imágenes de TAC muestran una gran masa mal definida hipovascular que capta contraste más que todo en la fase venosa, y en la fase arterial pues se va a ver apenas un realce de la pared, pero no es homogéneo. En cuanto a las metástasis que se presentan en hígado, vamos a iniciar con el carcinoma colorectal. Los principales tumores que causan metástasis hepática son los que drenan a través del sistema porta, un 50%, con el adenocarcinoma colorectal en primer lugar, es el 40%, se presenta más en hombres que en mujeres. A pesar de los importantes avances en su tratamiento, continúa siendo la segunda causa de muerte por cáncer. La mayoría de cánceres de colon y de recto se desarrollan a partir de pólipo edematoso o adenoma, aunque la mayoría de los pólipos no progresan a cáncer, se estima que menos del 5% lo harán. Más del 80-90% de los cánceres de colon y de recto posiblemente han pasado por esta fase en algún momento. Pues el tiempo estimado para la progresión desde la mucosa normal hasta la aparición del cáncer, pasando por la etapa de pólipo, es de más de 10 años. Algunas circunstancias, como por ejemplo las determinadas formas hereditarias del cáncer colorectal, que es el síndrome de Lynch, y la progresión puede ser más rápida. Entonces, si nosotros vemos esta imagen de TAC, nos vamos a dar cuenta de las lesiones metastásicas que están presentes en toda la víscera, todo el hígado, en los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo, y también en zonas adyacentes. En el cáncer gástrico, pues se ubica en el primer lugar de mortalidad por cáncer desde hace más de 20 años, con una tasa de mortalidad de 20,1 por 100.000 habitantes, siendo pues la causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda en mujeres. El pronóstico está en directa relación con el estadio de la enfermedad, el momento del diagnóstico, y pues radica la importancia de realizar un diagnóstico temprano y precoz y una adecuada etapificación de la enfermedad, ya que el cáncer gástrico, si se hace un diagnóstico precoz, tiene una sobrevida de 5 años del 85 y el 95% versus la etapa avanzada con menos del 20%. Aquí una clasificación o tipificación del cáncer gástrico, pero vamos a ahondar más en las lesiones. Por ejemplo, aquí en esta imagen de TAC contrastada, en las cuales vamos a evidenciar, marcados con estos asteriscos, las lesiones más grandes y también de ocupación de toda la víscera, lóbulos hepáticos derecho e izquierdo, y que son lesiones metastásicas.